Vamos a iniciar el tema del día de hoy, es el Salmo número 84, perdón, el Salmo número 83 es el que nos eh, corresponde el día de hoy estar estudiando. Y este salmo es una plegaria a Dios para que nos salve en la guerra de Gog y Magog, cuando una gran alianza de naciones vendrá a luchar contra Jerusalén, contra Dios. Técnicamente es la, la gran batalla o la gran guerra eh, que será al final de los tiempos, ¿no? Pero bueno, este salmo es una oración por ayuda cuando la guerra amenaza y se titula Cántico, Salmo de Asaf. El autor, Asaf propiamente, fue nuevamente probablemente el gran cantor y músico de la era de David y de Salomón. Y recordemos que Asaf fue considerado como un profeta en sus composiciones musicales. Eh, Algunos comentaristas conectan el Salmo 83 con el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Y aquí la victoria obtenida en el tiempo de Josafat es lo que más o menos refleja justamente este salmo. Otros también ven la colección de 10 enemigos contra Israel como algo que no se refiere a una ocasión específica, sino que a varios eventos. También se refiere al constante peligro de exterminio sobre el Israel eh, que vivió durante mucho tiempo, bueno, hasta la actualidad, ¿verdad? Vemos cómo muchas naciones han tratado de exterminar completamente al pueblo judío, entre ellos los alemanes últimamente, bueno, en nuestros tiempos modernos, pero en aquellos tiempos muchas naciones se levantaron en contra del pueblo de Dios. Y esto es relevante tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno, como les comento. Vemos el último eh, genocidio que se vive a través de los alemanes, en especial en la persona de Hitler, cuando manda propiamente a exterminar a más de 6 millones de judíos a través de los campos de concentración. Y bueno, esto es lo que más o menos el pueblo de Dios ha tenido que vivir durante toda la historia de la humanidad. Y seguirá viviendo ese tipo de situaciones hasta que venga la gran guerra del Armagedón, en donde nuestro Señor Jesucristo vencerá completamente al enemigo y pondrá todo en el orden perfecto para después estar ya en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, constituyendo el gran pueblo de Dios que ha sido rescatado, redimido y llevado en salvación y vida eterna. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí en este salmo que en la primera parte hay un llamado de ayuda y entre los primeros 4 versículos está la petición a Dios de que actúe contra los que están empeñados en destruir a Israel. Y la palabra dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han hecho: vengan y destruyamos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces, mis amados, vemos aquí cómo Asaf cantó esta oración en un momento de crisis nacional. Y por eso dice: oh Dios, no guardes silencio, ¿verdad? Habían venido contra el pueblo de Israel enemigos que estaban decididos completamente a la destrucción nacional. Querían exterminar al pueblo judío completamente. Y entonces, si Dios guardaba silencio, si Dios callaba o si Dios estaba quieto en lo que respecta a Israel, pues obviamente el pueblo sería verdaderamente destruido. Pero recordemos que Dios hizo una promesa, ¿verdad?, a Abraham, de que a través de la simiente de Abraham y a través del pueblo de Israel vendrían a ser bendecidas todas las naciones del mundo
hasta el final de los tiempos. Entonces, esa promesa pues lleva a que nuestro Padre Celestial siempre esté al cuidado de su pueblo escogido. Y es por eso que vemos hasta el día de hoy que la gran nación de Israel sigue y seguirá. Jamás va a poder ser completamente aniquilada como algunas otras naciones, algunos otros pueblos que desgraciadamente sí han sido exterminados. Tenemos el caso, por ejemplo, del pueblo taíno, que es un pueblo que vivió durante muchísimo tiempo en las Antillas, en las islas que comprenden Cuba, eh, eh, ¿cómo se llama? Haití, la República Dominicana, este, Puerto Rico, toda esa zona estaba habitada por un pueblo que se llamaban los taínos. Cuando viene la conquista de parte de los españoles sí arrasaron con absolutamente todos esas personas. Ese pueblo desapareció completamente. Solamente se tienen algunos vestigios, pero ya la simiente de los taínos quedó aniquilada. No quedó uno solo. Y, y así como ese pueblo, ha habido muchos pueblos. Y estoy comentando esto porque propiamente la gran nación judía, el pueblo de Israel, pues han sido, ¿verdad?, atacados constantemente, pero aquí se muestra que Dios existe, porque ese gran pueblo de Dios, aun cuando ha sido repetidamente atacado y tratado de ser aniquilado por completo, no han podido hacerlo quienes se han levantado en su contra, porque Dios no guarda silencio, porque Dios no se queda quieto, porque Dios siempre sale, ¿verdad?, a favor de su pueblo, porque esa es la bendición que tenemos humanamente hablando, porque a través del pueblo de Dios, del pueblo judío, el Señor se revela y se da a conocer a todos nosotros. Y por eso jamás va a poder ser destruido ese pueblo, porque Dios está activo. Amén. Y obviamente esto también pues ya viene a ser parte de nosotros como la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo. O sea que hay muchos enemigos que se han levantado en contra de la iglesia de Jesús, en contra de el cuerpo de Cristo, en contra de nosotros propiamente, pero tampoco vamos a ser aniquilados. Tampoco va a poder prosperar el enemigo en nuestra contra. Entonces, este salmo es un salmo que refiere mucho a esa condición. Entonces, Joyce Meyer, hace un comentario respecto a la declaración de no guardes silencio. Y dice ella, a veces es muy difícil seguir viviendo día a día sin una palabra de autoridad. Y somos propensos a reprender a Dios por el silencio, porque se queda quieto, porque calla. Pero Dios no ha guardado silencio. La palabra se manifestó. En Él se rompió el silencio de la eternidad. Y efectivamente, nosotros solamente tenemos que darnos a la tarea, ¿verdad?, de leer la bendita palabra de Dios y allí estamos escuchando su voz. No nos basta más que acercarnos al trono de la gracia, que verdaderamente allí empezamos a escuchar la voz de Dios a través de nuestra relación íntima con el Señor, en oración, en ese tiempo de ibodedut, ese tiempo de calidad que nosotros prestamos a nuestro Padre Celestial. Y cuando tenemos esa relación, ¿verdad? Por ejemplo, este momento es un momento glorioso para nuestras vidas, puesto que Dios está hablando a nuestra vida, puesto que Dios no guarda silencio, nos está dando instrucción, nos está dando enseñanza, y todo esto es porque hemos decidido tener esa intimidad con el Padre Celestial. Dice Asaf, y le pide a Dios que vea la crisis que está viviendo el pueblo y que considere a los enemigos de Israel como sus propios enemigos. Y por eso dice Asaf, ¿por qué aquí que rugen tus enemigos? Fíjense qué listo es el buen Asaf, ¿verdad? Hagan de cuenta que es como decimos, le echa la bolita a Dios, ¿verdad?
quien realmente se había levantado como enemigo era hacia el pueblo de Israel. Pero Asaf le dice, mira, ve cómo están aquí rugiendo tus enemigos. ¿Ah? Y los presenta como los que odian a Dios. Y Asaf estaba seguro de que si Dios hacía esto, actuaría a favor de Israel. Recuerden que muchas de las oraciones que leemos en la palabra de Dios son oraciones muy vivaces, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Ana cuando le dice, Señor, yo sé que tú necesitas a un profeta en estos tiempos y yo necesito a un hijo. Entonces, tú dame un hijo y yo te entrego un profeta. Entonces, ese es el punto. Nosotros, ¿verdad? A través de nuestras necesidades, a través de la condición que vamos viviendo, y nos expresamos delante del Rey en oración, muchas veces saldrán este tipo de oraciones vivaces, en donde podemos pedirle a Dios de una manera muy particular que salga a favor nuestro, ¿verdad? Porque pues no solo son enemigos de nosotros, el pueblo de Dios, sino también se levanta la situación en contra de la voluntad de Dios, en contra de su nombre y en contra de su gloria. Y por eso podemos hacer como Asaf, ¿verdad? Señor, ve a tus enemigos, me están haciendo daño, por favor sal a mi encuentro, sal a mi defensa, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que eh, Asaf le está diciendo al Señor que sus enemigos se están organizando y están diciendo destruyámoslos para que no sea nación. Miren, este era el consejo astuto y secreto de los pueblos o las naciones que se estaban uniendo en contra de Israel. Y este deseo de una confederación de naciones, de una unidad de naciones para destruir a Israel, pues no terminó en los días de Asaf. Su oración podría cantarse hasta el día de hoy mientras las naciones vecinas y toda la comunidad mundial amenazan al pueblo de Israel. En particular, pues estamos viendo que los palestinos, que el mundo árabe constantemente hace este tipo de consejos astutos, secretos, para tratar de destruir al pueblo de Israel. Y seguirá siendo, porque obviamente es el pueblo escogido por Dios y el enemigo no se queda quieto. ¿Ah? Esa condición de la frase de exterminemos a toda la raza para que no quede registro de ellos sobre la faz de la tierra, es lo que constantemente el enemigo de Dios quiere hacer contra su pueblo. Y vemos que en todos los anales de la historia registrada a nivel mundial, nunca ha habido un pueblo tan rodeado de enemigos o tan perseguido como los judíos. Sin embargo, vemos que sorprendentemente los judíos siempre han prosperado. Fíjense que en 1836 un censo mundial indicó que había entonces alrededor de 3 millones de judíos viviendo en muchos países. Un siglo después, ya para 1936, a pesar de las severas persecuciones en las que murieron muchos judíos, particularmente en Rusia, un segundo censo indicó que la población mundial judía había aumentado a 16 millones de personas. O sea, hubo un aumento de 13 millones de personas en un siglo. Recordemos, como les comentaba hace un momento, que los nazis mataron a más de 6 millones de judíos. Pero hoy en día, quiero decirles que hay más judíos en el mundo que antes de la era nazi, que antes de que viniera el holocausto. Y la única explicación de este crecimiento es que la mano de Dios ha estado sobre este pueblo y lo ha bendecido. Israel ha tenido sus batallas, tanto antiguas como modernas, pero también el cristianismo hemos recibido oposición. Algunos han tratado de destruir por completo a los cristianos. Miren, hay ejemplos muy fuertes. Un ejemplo que tenemos fue el emperador romano Diocleciano, que vivió por ahí de los años 284 al 305, que era cuando estaba fungiendo como emperador. Y Diocleciano se jactó de haber destruido al cristianismo.
De hecho, le gustaba pensar que había derrotado completamente al cristianismo. Él ordenó que se hiciera una medalla con esta inscripción, fíjese, decía esa inscripción en la medalla: el nombre del cristianismo se extingue. De hecho, Diocleciano también instaló al menos 2 monumentos en la frontera del Imperio Romano con esas descripciones. Eh, Puso, esas 2 descripciones son las siguientes: Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber extendido el imperio romano por oriente y occidente y por haber extinguido el nombre de los cristianos que llevaron a la ruina a la república. Y la segunda inscripción que puso en un monumento dice: Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculeo, César Augusto, por haber abolido en todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. Fíjense nada más. Ahora, pues vemos y sabemos, ¿verdad?, que Diocleciano está muerto y ya no existe. Solo es comparativamente una nota a pie de página, como lo estamos haciendo ahorita, en las páginas de la historia. Pero la fama y sobre todo la gloria de Jesucristo, pues se extienden por toda la tierra. ¿Por qué? Pues porque Dios todavía cuida de sus protegidos. Amén. Eh, Fíjense, Spurgeon hace un comentario respecto a la palabra protegidos que se usa en estos versículos y dice: las 10 naciones paganas conspiraron contra Israel, pero en realidad no pudieron dañar al pueblo elegido, porque Dios mismo los había escondido como una gallina esconde sus pollos debajo de sus alas cuando el milano, esa ave rapaz, se cierne sobre sus cabezas. O como alguien que ha encontrado un tesoro, lo esconde de las manos del ladrón. Ahora nosotros, ¿verdad? Como pueblo adquirido por Dios, pues el Señor nos cuida de esa misma manera, nos salvaguarda. Y la iglesia de Jesucristo prosperará, seguirá adelante, ¿verdad? Y como les vuelvo a repetir, la palabra misma nos enseña que las puertas del Hades no podrán prevalecer sobre la iglesia de Jesús, sobre el cuerpo de Cristo, sobre ustedes y sobre mí. Somos vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Entre los versículos 5 al 8 se nos comenta acerca de la alianza de las naciones que se levantaron en contra de Israel. Y dice la palabra de Dios: porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah. Bueno, pues vemos cómo Asaf nuevamente enfatiza que estos enemigos no solo estaban en contra de Israel. Dice: contra ti han hecho alianza. O sea que también estaban en contra de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Estaban en contra del Dios de Israel. El punto es de que habían hecho una alianza. Los enemigos a menudo, ¿verdad?, se unen para atacar a Dios y a su pueblo. De hecho, se hicieron amigos de Pilato y de Herodes, ¿se acuerdan? En aquel día cuando entregaron a nuestro Señor Jesús. Porque quiero decirles que Pilato y Herodes, antes de que viniera la condición del arresto y la entrega de Jesús para la tortura que vivió, eran enemistados, eran enemigos. Eso lo podemos ver ahí en Lucas 23:12. Pero cómo en una condición de esta naturaleza, aún siendo enemigos, de repente se unen para atacar a Dios y a su pueblo. Y es verdad, justamente así vemos cuando muchas personas que sin el contexto del cristianismo son enemigos, son rivales entre ellos. Y llega el contexto del cristiano y de inmediato se unen para atacar, para hacer en contra del cristianismo algo. Y por eso dice la palabra de Dios: contra ti.
porque los verdaderos antagonistas no son Israel y el mundo, sino Dios y el mundo. Ese es el choque más grande. ¿Ah? Entonces, dice la palabra de Dios y empieza a describir quiénes son los enemigos que se enumeran. El salmista enumera 10 naciones o pueblos que eran parte de esa alianza contra Israel y contra el Dios de Israel. Y empieza por las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. O sea, parece que los hijos de Lot, específicamente Moab y Amón, lideraron este ataque y las otras 8 naciones pues simplemente vienen a servirles como brazo ejecutor, ¿verdad? Los agarenos también eran una tribu contra la cual lucharon las tribus de transjordanas de Rubén, de Gad y de Manasés en el momento de la conquista judía de Palestina. Jebal probablemente no sea la ciudad del norte con ese nombre, eh, más bien conocida como Biblos o asociada con Tiro, sino posiblemente fue una localidad al sur del Mar Muerto en esos tiempos. Entonces vemos cómo el salmista menciona 10 naciones diferentes que se habían unido contra el pueblo escogido de Dios, contra Israel. Y 10 contra uno, pues es un pronóstico adverso, ¿verdad? Es difícil que pueda el uno en contra de los 10, pero la gran bendición que tenemos y que se ve es que Dios está del lado de Israel, está del lado del uno. Y Dios es el que lucha la batalla, es el que pelea la batalla y por lo tanto, pues viene la victoria que el mismo Dios da a su propio pueblo. Y volvemos a ver nuevamente la palabra Selah. Y había una buena razón para hacer esa pausa, ¿verdad? Para reflexionar respecto a esta situación, porque la nación estaba en gran peligro, pero necesitamos fe, una fe grande para hacer una pausa en medio del peligro. ¿Por qué? Porque la incredulidad, mis amados, la falta de fe, siempre tiene prisa y siempre actúa sin antes razonar, sin antes ver lo que verdaderamente se debe ver, que Dios está del lado de su pueblo. Entonces, al hacer una pausa, al hacer ese selah, esa reflexión, esa meditación, podemos comprender que no importa qué número de naciones, qué número de personas se puedan levantar en contra del pueblo de Dios, porque Dios siempre va a salir eh, eh, a la defensa de su propio pueblo, de su iglesia. Amén. Y en la segunda parte de este salmo, pues viene el clamor por la venganza. Y entre los versículos del 9 al 12, la palabra de Dios nos enseña que Dios concede la victoria y da la liberación al pueblo de Dios como en los días de los jueces. Y dice la palabra, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Entonces, aquí el salmista, mis amados, recuerda la victoria de Dios sobre Madián a través de Gedeón, que se describe en Jueces capítulos del 6 al 8. ¿No? Por eso dice, hazles como a Madián. En la fe, mis amados, pues se deleita en iluminar los precedentes, lo que sucedió, y traerlos a memoria delante del Señor, recordarlos, citarlos delante de Dios, ¿verdad? Decirle, Señor, ¿te recuerdas como cuando me salvaste de esta situación? ¿Te recuerdas como cuando me sacaste de esta enfermedad, cuando me levantaste de esto que estaba pasando, de esto que el enemigo se estaba enseñoreando sobre mi vida? ¿Te recuerdas cuando me sacaste de este pecado? Pues eso viene a reforzar la fe, mis amados. Y por eso se deleita, ¿verdad?
en recordarle a Dios para tomar el caso actual. ¿Qué es lo que estás pasando el día de hoy? Posiblemente alguna angustia, alguna necesidad, pero tu fe te tiene que llevar a recordar cuando Dios te ha ayudado en momentos anteriores, en situaciones a lo mejor igual o más críticas. Aquí vemos cómo el salmista, cómo Asaf encontró un antecedente, un precedente muy apropiado. Y recuerda, ¿verdad? Que las naciones, Dios las había derrotado. Eh, en estos casos, tanto en lo que pasó anteriormente como en lo que estaban viviendo en ese momento, eran casos muy parecidos. Y la situación de los israelitas era muy similar. Estaban siendo acosados por el enemigo. Pero al momento de que Dios se levanta como poderoso gigante, si lo hizo en el pasado y derrotó al enemigo del pueblo de Israel porque salió a favor de su propio pueblo, ¿por qué no lo haría en la actualidad? ¿Por qué no lo volvería a hacer? Eso es lo que nos lleva a comprender a través de la fe que Dios se va a levantar siempre a nuestro favor. Que si ya lo hizo, nosotros tenemos que por fe comprender, entender y aceptar que Dios lo volverá a hacer. Amén. Dios es el Dios de ayer, de hoy y para siempre. Dios no cambia. Él es fiel, es inmutable. Y por lo tanto, si Dios ya te ha salvaguardado de muchas cosas, lo seguirá haciendo por amor a su pueblo, por amor a ti. Amén. Dice el salmista, como a Císara, la victoria de Dios sobre el rey cananeo Javín y su general Císara a través de Débora y Barak, que se describe en el libro de Jueces capítulo 4, pues lo trae también a memoria y hace la observación de que perecieron ahí en Endor. Y esto se refiere a la derrota de los madianitas por parte de Gedeón, quienes acampaban en el valle de Jezreel, al pie del monte de Gilboa y cerca de Tabor. También esto está referido completamente ahí en el libro de Jueces, entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Y en consecuencia, pues en los alrededores de Endor fue que fueron derrotados los madianitas a manos de Gedeón. Allí fue donde Gedeón los atacó y los derrotó. Y en varios lugares durante su huida, pues fueron destruidos. Y por eso el salmista dice, fueron hechos como estiércol para la tierra. Tap señaló que esto significa, y lo cito tal cual, yacían sin enterrar, pudriéndose sobre la tierra. Y esto se sumó a la derrota y a la deshonra de los enemigos de Israel, porque una vez que fueron derrotados, fueron dejados allí hasta que propiamente sus cuerpos se descompusieron y quedaron como estiércol sobre la faz de la tierra. No hubo un funeral propiamente dicho para esas personas que se levantaron en contra del pueblo de Dios. Y después el salmista le dice, pon a sus capitanes como a Oreb, Seb, Seba y Salmuna eran príncipes de los madianitas, que les vuelvo a repetir, fueron derrotados por Gedeón. Podemos leerlo todo eso en el libro de Jueces, capítulo 7. Spurgeon hace el comentario acerca de pon a sus capitanes y dice Spurgeon, golpea a los grandes, así como a la gente común. No dejes escapar a los cabecillas. Como Oreb cayó sobre la roca y Seb en el lagar, así sobra venganza sobre los enemigos de Sión donde quiera que los alcances. Justamente son comentarios, mis amados, que nos ayudan a comprender este tipo de frases que pues ahora para nosotros son un poco vagas, son un poco distantes, porque pues para nosotros no, ya prácticamente no podemos ver, gracias a Dios, ese tipo de batallas físicas, ¿verdad? Pero sí lo podemos traer a nuestra mente, a nuestra condición de vida,
Pues porque nosotros también tenemos una batalla contra el enemigo común del pueblo de Dios, que es Satanás y sus huestes. Y nosotros también podemos orar porque Dios, pues también ponga a sus capitanes, a a esos potestades, a esas huestes de maldad, como a Oreb, ¿verdad? Que los derrote, como lo permitió que fuesen derrotados por Gedeón. Y Dios nos está dando también autoridad, así como se la dio a Gedeón, para que ustedes y yo nos podamos levantar y podamos derrotar en el nombre de Jesús al enemigo que se levanta en contra de nosotros. Amén. Trapp hace una observación y dice que Oreb significa un cuervo, Seb un lobo, Seba un degollador, Salmuna que priva de sombra o protección a sus súbditos, nombres adecuados para tiranos y perseguidores del pueblo de Dios. Entonces, para cuando leamos nuevamente el nombre de Seb, pues lo vamos a asociar con un lobo, así como un lobo, ¿verdad? Que de repente acecha a su presa. Seb era de la misma manera. Oreb significa un cuervo, Seba un degollador, y entonces podremos ir comprendiendo más o menos de cómo era ese tipo de manifestaciones en aquellos días por parte de esos hombres que se levantaron en contra del pueblo de Dios. Podemos ver que, por ejemplo, Hitler y sus nazis, ¿verdad? Pues se levantaron como justamente Salmuna, privaba de protección al pueblo de Dios y era el que los perseguía tiranamente para destrucción. Y hoy vemos cómo Dios tomó en sus manos la condición y simplemente Hitler y sus nazis fueron completamente destruidos, derrotados. ¿Verdad? ¿Qué era lo que decían los enemigos del pueblo de Dios? Heredemos para nosotros las moradas de Dios, ¿verdad? Fíjense cómo este tipo de declaraciones nos hace ver que la nación de Israel enfrentó amenazas a su existencia en los días de los jueces, como lo estamos viendo, y Dios liberó a su pueblo. Entonces, la oración de Asaf le recuerda al pueblo de Israel su anterior rescate por parte de Dios y lo usa como una razón para confiar en Dios, en ese Jehová de los ejércitos, en ese gigante poderoso, en la crisis actual que estaban viviendo. Y se los vuelvo a repetir, eso lo tenemos que tomar también para nosotros, mis amados. Podemos tomar ejemplo de muchas cosas de las cuales eh, Dios ha salido en rescate de nosotros, a través de las crisis de enfermedad, a través de las crisis económicas, a través de las crisis de relaciones personales, a través de las crisis que hemos tenido en cualquier área de nuestra vida. Por la fe que tenemos en Dios, creemos y declaramos que verdaderamente Dios salió a nuestro rescate, que Dios nos sacó de ese tipo de condición. Y si hoy tú estás viviendo alguna situación en particular, solamente recuerda que Dios está a tu favor, que Dios se va a levantar nuevamente a tu favor para poner las cosas en el orden perfecto, conforme a la perfecta voluntad de Dios. Amén. La frase las moradas de Dios, pues nos recuerda una vez más la alta estima que Dios tiene por la tierra de Israel. La consideran como sus moradas. Él mismo la considera así. Y Kidner dice, así que los pensamientos del enemigo se reformulan en la oración para sacar a relucir la verdad sobre los territorios que han codiciado. Estas eran las moradas de Dios, no simplemente las posesiones de Israel. Los madianitas habían saqueado la tierra de las cosechas, ¿se acuerdan? Y habían causado gran temor entre los israelitas. Cuando el mismo Gedeón, ¿verdad?, estaba escondido en las cuevas y todo el pueblo de Israel estaba escondido y solamente esperaban que los madianitas constantemente fueran y saquearan las cosechas
les robaran prácticamente todo lo que podían ellos tener. Y este deterioro de las cosechas de Israel, pues se puede probablemente mencionar en esta afirmación: tomemos posesión de las moradas de Dios. Hoy, mis amados hermanos, el enemigo quiere, ¿verdad?, saquear las cosechas que Dios ha provisto para nosotros. Él nos quiere robar todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. El enemigo está constantemente diciendo: vamos a tomar posesión de las moradas de Dios en la vida de los cristianos, en la vida de los hijos de Dios. Pero ahora ustedes y yo tenemos una autoridad. El enemigo ha sido puesto por estrado de nuestros pies. Jesucristo lo ha derrotado. Y así como Gedeón, ¿verdad? Fue levantado con poder y Dios lo llevó a pelear con muy poca gente en contra de una gran nación como eran los madianitas. Hoy te quiero decir que Dios nos está llevando a pelear en autoridad contra el enemigo de nuestras vidas, contra la enfermedad, contra la angustia, contra todo aquello que se ha levantado en nuestra contra. Y no pueden tomar la posesión que Dios nos ha dado, las moradas de Dios, las bendiciones de Dios. Dios nos ha dado todo eso, pero tenemos que ser valientes y esforzados. Tenemos que aprender a arrebatar lo que Dios nos ha dado, no dejarle al enemigo ningún punto en donde él pueda tomar ventaja sobre nuestras vidas, mis amados. Es así como debemos actuar. Dice la palabra de Dios que el cielo sufre violencia, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan la bendición. Seamos violentos en ese sentido, arrebatando la bendición que Dios nos ha dado. No dejemos que el enemigo tenga parte ni suerte en nuestra vida a través del pecado. Pongamos las cosas en el orden a la que hemos sido llamados, mis amados. Después ya del versículo 13 al 15, el salmista pide que Dios lleve a sus enemigos a la destrucción. Y dice la palabra: Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Recordemos, mis amados, que los salmos son expresiones poéticas y por eso justamente leemos en los salmos este tipo de expresiones, como jarascas delante del viento, ¿no? Es algo muy poético. Asaf ora para que Dios tome a estos muchos enemigos determinados a destruir a Israel y los esparza como jarascas delante del polvo y como torbellinos, de una manera poética, como les comento. Él ora para que sean consumidos como fuego que quema el monte. No sé si ustedes han visto cuando los montes se queman, mis amados. Es algo increíble. Es algo que de verdad es tan aterrador que de repente se sale de control y hace una destrucción completa. Así es como el salmista ora para que los enemigos de Dios sean destruidos. Así como cuando se sale de control una quemazón en el monte, que los enemigos de Dios sean arrasados. Eso es lo que está pidiendo el salmista. Y hoy, pues no tenemos por qué tener misericordia del enemigo que se levanta en contra de nosotros, de Satanás y sus huestes. Un día Dios los va a llevar eternamente y para siempre al lago que arde en fuego y azufre, como dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice: ponlos como torbellinos. La palabra traducida como torbellino aquí en este Salmo 83, versículo 13, es un poco dudosa, mis amados. Literalmente significa una cosa rodante, pero ¿qué tipo de cosa en particular? Pues es difícil de determinar. ¿Han visto cuando se genera un torbellino que empieza a girar y a girar y empieza a llevarse muchas cosas rodando junto con ese movimiento del viento
tempestuoso, pues justamente eso es lo que más o menos trata de decir esta palabra, pero no se puede determinar a través de esta palabra lo que realmente está generando esta condición. De hecho, se traduce de la palabra chamizos. Ujú. Y han visto ese tipo de plantas que sobre todo en los desiertos, ¿verdad? Andan girando y girando y girando. Pues más o menos es ese tipo de manifestación la que el salmista genera en este comentario. Y después dice, persíguelos así con tu tempestad. Para el hebreo en la antigüedad, o sea, para los israelitas en aquellos tiempos, no había nada más poderoso que la tempestad o el torbellino. Por lo tanto, vemos cómo el salmista ora para que Dios no solo derrote a sus enemigos, a los enemigos de Israel, sino que también los persiga y los asuste con su gran poder. Y por último, ya en este capítulo número 83, entre los versículos del 16 al 18, el salmista pide que lleve a esos enemigos al conocimiento del Dios verdadero. Y dice la palabra, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú, solo altísimo sobre toda la tierra. Entonces vemos aquí, mis amados, cómo Asaf termina este salmo con un giro inesperado, ¿verdad? Y le dice, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre. Entonces vemos cómo después de orar por la destrucción de los enemigos de Israel, Asaf oró para que fueran completamente humillados. Llena sus rostros de vergüenza, dice, ¿verdad? Y curiosamente, de repente hace ese giro inesperado en donde le dice que él deseaba que sus enemigos fueran llevados a buscar a Jehová de los ejércitos, a ese Dios todopoderoso. Entonces vemos que Asaf entendía lo que a menudo olvidamos. Las personas a menudo solo buscarán al Señor si primero son abatidas ante su poder. Y lo estamos viendo, lo vemos constantemente. Mis amados, ahora que estamos pasando por esta situación de la gran pandemia que estamos viviendo, pues vemos que muchas personas que durante mucho tiempo antes de esto se declaraban hasta, ¿cómo se llama? Incrédulas, ateas, que no querían saber nada de Dios, que nosotros le llevamos la palabra y nos rechazaban abiertamente, pues ahora, ¿verdad? Que estamos viviendo este abatimiento de la humanidad, que estamos pasando por una situación muy crítica, pues empiezan a buscar de Dios, pero estamos viendo que el ser humano primero tiene que ser abatido en el poder de Dios para después de eso buscar del Señor. Entonces, en cierto sentido, Dios debe derrotarnos antes de salvarnos. Curiosamente, ¿verdad? Esa es una gran verdad que es difícil comprender de repente. Yo no sé qué tuvo que pasar en tu vida. Yo no sé de qué manera Dios te atrajo para que pudieras tú en un momento dado levantar tu mirada al cielo y decirle, Señor, perdóname, te necesito. Yo, la verdad, tuve que pasar por una situación tan crítica de perder el sentido de mi vida. Hagan de cuenta que se me descompuso la brújula. Ya no sabía para dónde hacerme. Llegó el momento en que me sentí tan frustrado, tan derrotado, tan abatido, que justamente cuando yo más declaraba que era ateo, que yo no quería, bueno, más bien que yo entendía que no había Dios, que no necesitábamos de Dios como hombres, como seres humanos, justamente fue cuando vino a mi vida esa condición en donde yo, pues, perdí el rumbo de mi situación, perdí el sentido de mi vida y yo me sentí derrotado, me sentí frustrado, me sentí que ya no tenía
ningún sentido seguir viviendo. Y fue cuando Dios vino en misericordia, en amor, a traer salvación a mi vida. Yo no sé si tú pasaste por lo mismo, pero seguro estoy que antes de que vinieras a los pies de Cristo, tuvo que haber un quebrantamiento fuerte en tu vida, en tu corazón, para que voltearas a ver al cielo, para que voltearas a ver al Dios de la salvación. Juan Manuel Serrat, obviamente sin ser cristiano, o no sé si lo sea actualmente, pero en aquel tiempo hizo una declaración en una de sus canciones, en una de sus composiciones, y decía: bienaventurado el que está en el fondo del pozo, porque no le queda más que ver para arriba. Y tiene mucha razón. Muchas veces tú y yo tuvimos que llegar al fondo del pozo para después, pues solamente tener que mirar para arriba, porque en el fondo del pozo, pues ya no puedes ver más para abajo, ya estás en el tope y a tu alrededor, pues hay pura oscuridad. Y la única condición en donde se puede haber un halo de luz es en la boca del pozo, hacia arriba. Y bendito sea nuestro Padre que muchas ocasiones viene en amor a derrotarnos. Fíjense bien, es algo paradójico, si ustedes me lo permiten. En amor viene a derrotarnos para que necesitemos, para que busquemos, para que nos rindamos delante de Él y levantemos nuestra mirada y le digamos: Señor, por favor, sálvame. Por favor, porque yo no puedo, porque ya me di cuenta que mis fuerzas, mi actitud, mi condición no sirve de nada. Te necesito, Señor. Y paradójicamente, por amor, Dios nos derrota para poder salvarnos. Dios tiene que quebrantar un corazón orgulloso. Dios tiene que quebrantar un corazón duro para después ofrecernos la salvación y que nosotros, una vez que nuestro corazón fue eh, eh, tratado de esa manera, pueda sentir la necesidad y el deseo de salvación. Y es así como venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Tristemente muchas veces así es. Benditos y bienaventurados aquellos que llegan a los pies de Cristo sin necesidad de pasar por este tipo de situaciones y que en humildad Dios les da el don de la fe para venir a sus pies en humildad desde siempre, desde que prácticamente desde que nacen, porque hay gente que también así pasa, ¿verdad? Llegan a los pies de Dios humillados en todo momento, sabiendo que necesitan de Dios y gloria a Dios por esas personas. Pero los que somos testarudos, los que somos necios, ¿verdad? Pues Dios nos tiene que derrotar primeramente, abatir con su poder y salvarnos de una manera excepcional, gloriosa. Entonces, fíjense que hay un deseo más profundo en el corazón del salmista que la destrucción de los enemigos, y él desea que se conviertan en amigos de Dios y desea que su castigo sea el medio para lograr este fin. Eh, la gloria sea para el Señor, porque en su momento muchos de nosotros éramos enemigos de Dios, pero gracias a Dios por las oraciones de un hombre como Asaf, de la persona que te trajo, que te predicó el Evangelio, ¿verdad? Que seguramente comprendió que tú necesitabas ser amigo de Dios, que yo necesitaba ser amigo de Dios, y que a lo mejor dijo: bueno, pues si hay la necesidad de que le castigues, de que lo derrotes, para que a través de ese medio se logre el fin de que venga a tus pies, hazlo, Señor. Un día el varón que me predicó me dijo: sabes que llegó el momento en que tuve que pedirle a Dios
que, que tomara tu condición, que castigara tu pecado de una manera en que tú pudieras ver que necesitas ser amigo de Dios. Y yo me quedé de a 6 esa vez, yo decía, ¿cómo? Si tú estás orando porque eh, Dios me bendijera, porque Dios trajera su salvación a mi vida, ¿y cómo me dices que de repente empezaste a orar para que Dios me castigara? Y me enseñó esto justamente, que solamente a través de ese castigo yo iba a poder llegar a los pies de Cristo. Hoy le doy gracias a Dios por esa bendición. ¿Ah? A menudo la vergüenza, mis amados, nos tiene que llevar a desechar la idolatría, el pecado, la situación que vivimos y nos hace buscar a Dios. La vergüenza que Dios provoca en nuestra vida a través del castigo que nos genera. Y lo hace por amor. Lo hace por amor, mis amados. Los castigos infligidos por el cielo a los hombres inicuos, a los hombres pecadores, tienen como principal objetivo humillarlos y convertirlos. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Paradójicamente, cuando Dios nos castiga por amor. Nos castiga para humillarnos y para que volvamos nuestra mirada a Cristo. Y al último, por eso dice el salmista, y conozcan que tú, solo Altísimo, o sea, la gran humillación, esa posición de que el salmista le dice, sean deshonrados y perezcan, pues esa gran humillación es la única que conduce verdaderamente al ser humano a rendirse y a hacerse sumiso ante el Dios que es el Altísimo, soberano sobre toda la tierra. Entonces, este salmo, como vemos, comenzó con una súplica para que Dios no permaneciera en silencio y termina con la idea de que su fama, de que su gloria se extienden por toda la tierra. Y Morgan hace el comentario y dice, cuando los silencios de Dios son quebrantados por sus propios ruidos, los hombres aprenden que el Dios de la gracia es el Altísimo sobre toda la tierra. Y es verdad. Ese es el tema del día de hoy, mis amados. Creo que estamos siendo llevados a un conocimiento en donde podemos ahora comprender el por qué Dios permite de repente y provoca hasta sufrimiento en nuestra vida, en momentos especiales, críticos, que lo hace por amor, que lo hace por misericordia, aunque de repente en ese momento en donde estamos pasando por la situación crítica, no lo podemos comprender de esa manera. Pero cuando lo miramos a través de la lupa de la eternidad, vemos cómo la misericordia de Dios fue tan grande, que en esos momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, de desesperación, el Señor estaba tomando cartas en el asunto en nuestra vida para llevarnos o para traernos propiamente a sus pies y a la salvación y vida eterna. La gloria sea para el Señor. Amén. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial.